del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos tratando de las virtudes cardinales, que son como el quicio de las demás virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y hoy seguimos meditando sobre la templanza. El número 917 del Catecismo Mayor, San Pío X pregunta: ¿qué es templanza? Templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Esto es lo que dice nuestro catecismo. En las charlas anteriores hemos visto que el objeto propio de la templanza es moderar los placeres del gusto y del tacto, y por extensión modera también todas los demás gustos y inclinaciones. Las partes integrantes de la templanza son, hemos dicho, la verecundia u temor de lo propio, que mueve al hombre a abstenerse de todo cuanto pueda causarle oprobio o vergüenza, y la honestidad, que es el amor y respeto por lo decoro. Hay 4 especies de templanza: la abstinencia, que regula el apetito del comer; la sobriedad, que modera el apetito del beber; la castidad, que modera los deleites sensuales; y el pudor, que modera aquellas cosas que pueden llevar al deleite sensual, como las miradas, conversaciones, amistades, etc. Las virtudes anejas son las que moderan nuestras inclinaciones: la estudiosidad, que modera el amor al estudio, ocupa en término medio entre la curiosidad discreta y la pereza; la clemencia, que modera la severidad del superior y guarda término medio entre el rigor inflexible y la flojedad; la humildad, que modera el aprecio a nosotros mismos y guarda término medio entre el orgullo y la abyección; y la modestia, que regula nuestro exterior, movimientos, gestos, risas, vestidos, etc. La templanza modera todas las demás inclinaciones, aún el mismo sueño, para que en nada se exceda de los justos límites. Ahora vamos a ver esta virtud muy hermosa, muy importante, la virtud de la humildad, la virtud de la humildad, que hace parte de la templanza. La humildad es una virtud derivada de la templanza, que nos inclina a cohibir o moderar el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Expliquemos un poco esta definición. Entonces, es una virtud porque nos inclina a algo bueno y excelente. La virtud nos inclina, siempre la virtud, a algo bueno que inclina al bien. Derivada de la templanza, a través de la modestia, de la cual es una de sus subdivisiones, que nos inclina a cohibir o moderar, como todas las virtudes derivadas de la templanza, moderan las cosas, evitar los excesos. Moderar el desordenado apetito de la propia excelencia. Esto es precisamente la definición de la soberbia, que es el vicio radicalmente opuesto a la humildad. El orgullo, la soberbia, bien tiene el apetito de la propia excelencia, hincharse de orgullo, como dicen. Y esta virtud nos da el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria. Nótese que se trata del justo conocimiento, o sea, de la auténtica realidad de las cosas. Por eso decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. La humildad es andar en verdad, que es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira, decía Santa Teresa en su sexta morada, número 17. Entonces, la humildad concretamente es andar en la verdad, que lo que es muy grande, no tener cosas buenas de nosotros, sino la miseria es ser nada.
Quien no entiende esto anda en mentira. Bien, concretamente todo lo que tenemos de bueno viene de Dios. Todo lo que tenemos de bueno viene de Dios. Hicimos algo bueno porque Dios nos ayuda a hacerlo, nos dio los dones, la capacidad. Y la humildad dice, nos da un conocimiento de nuestra propia pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Esto es la verdadera raíz de la humildad y de su verdadero enfoque. Si establecemos la comparación con los demás hombres, no hay hombre tan malo que no pueda pensar que hay otro peor que él. Pero si comparamos nuestro ser y buenas cualidades con la excelsa gracia de Dios, no hay santo tan encumbrado, aunque sea la Señora Virgen María, Madre de Dios, que no tenga que hundirse en un abismo de humildad, como hizo la Virgen ante el anuncio del ángel. He aquí la esclava del Señor, San Lucas 1:28. Y ante su prima Santa Isabel, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su sierva. Ante Dios nadie es ni representa nada. Ante Dios nadie es ni representa nada. ¿Por qué? Porque Dios nos hace la limosna de la existencia en cada fracción de segundo. Por eso los verdaderos humildes pueden, sin faltar a la verdad, colocarse a los pies de todos. Porque como la humildad se refiere propiamente y en todo caso a la reverencia que el hombre debe a Dios, puede cualquier hombre someter lo malo que tiene de sí propio, pecados, miserias y perfecciones, a lo bueno que Dios ha querido poner en cualquier prójimo, todas sus buenas cualidades. Y en ese sentido puede considerarse como más indigno que él. Uno considera sus propias miserias y después mira lo bueno que Dios puso en el prójimo. En último término, siempre podemos pensar que si el mayor pecador del mundo hubiese recibido el cúmulo de gracias y bendiciones que nosotros hemos recibido, hubiera correspondido a la gracia 1000 veces mejor que nosotros. Por eso San Francisco decía, uno de los San Franciscos decía, si yo veo a alguien que llevan con pena de muerte a ahorcarlo, yo no lo menosprecio. ¿Por qué? Porque yo sin la gracia de Dios hubiera hecho peor, igual y peor que él. De donde siempre y en todas partes tiene cualquier hombre sobrados motivos para humillarse ante cualquier otro, sin dejar de andar en verdad, que es lo propio característico de la humildad. Humildad viene de humus, en latín significa tierra, somos tierra. La humildad, por consiguiente, se funda en dos cosas principales, en la verdad y en la justicia. La verdad nos da el conocimiento cabal de nosotros mismos. Nada bueno tenemos sino lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué cosa tienes que no lo hayas recibido? Y si la has recibido, porque te glorías como si no la hubieses recibido, dice San Pablo, 1 Corintios 4:7. Y la justicia nos exige darle a Dios todo el honor y la gloria que exclusivamente a Él pertenece, 1 Timoteo 1:17. La verdad nos autoriza para ver y admirar los bienes sobrenaturales que Dios haya querido depositar en nosotros. Pero la justicia nos obliga a glorificar no al bello paisaje que contemplamos en el lienzo, sino al artista divino que lo pintó. ¿Cuál es la excelencia de la humildad? La humildad no es la mayor de las virtudes. Sobre ella están las teologales, fe, esperanza, caridad, la prudencia y la justicia, principalmente la legal. Pero, en cierto sentido, la humildad es, juntamente con la fe, una de las dos virtudes fundamentales de todo el edificio sobrenatural. Entonces, con la fe, la humildad es una virtud fundamental del edificio sobrenatural. La fe es el fundamento positivo, algo así como el esqueleto de hierro que sostiene todo el edificio, que sin él se derrumbaría por completo. Y la humildad es el fundamento negativo, como los cimientos del edificio, que sin ellos se derrumbaría también necesariamente. Entonces necesitamos fe y necesitamos
humildad. La humildad es como los cimientos del edificio, que sin ellos se derrumbaría el edificio completamente. La fe establece el primer contacto con Dios, fundamento positivo de todo lo demás, y la humildad actúa removiendo los obstáculos para recibir el influjo de la gracia, que sería imposible sin ella, ya que la Sagrada Escritura nos dice especialmente que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. En ese sentido, por consiguiente, la fe y la humildad son las dos virtudes fundamentales que constituyen todo el edificio sobrenatural. La fe como fundamento positivo y la humildad como fundamento negativo, dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica, segunda 161.5. Entonces la humildad va con la fe. La fe es como el esqueleto de hierro, edificio, y la humildad son los cimientos. Ahora, como la gente ya no tiene fe, perdió la fe, hicieron todo para perder la fe, como decía el profesor católico español Alberto Bárcena, decía después 3-4 siglos de lluvias ácidas sobre los pueblos cristianos mediante la corrupción de la fe, de la moral, de las ideas, de todo, y bien llegamos al relativismo absoluto. Entonces, como no hay fe, no hay humildad tampoco. Entonces la gente se hincha de orgullo y reclama como derecho lo que no es derecho para nada. ¿Por qué? Porque el derecho es lo que corresponde a la naturaleza. ¿Cuál es la importancia y necesidad de la humildad? Del hecho de que la humildad sea como el cimiento que sostiene todo lo hondo de la tierra, todo el oficio sobrenatural. Se desprende claramente que cuanto más alta sea el edificio de la vida espiritual que queremos levantar con la gracia de Dios, más hondos tienen que ser los fundamentos de humildad sobre los que debe levantarse. Y aquí algunos preciosos textos de Santa Teresa que expresan admirablemente la gran importancia y necesidad de la humildad. Y como todo este edificio va fundado en humildad, mientras más llegamos a Dios, más adelante ha de ir esta virtud. Y si no, va todo perdido, dice en su vida 12:4. Entonces, si no hay humildad, bien, no hay cimiento, no hay fundamento, todo va perdido. Todo este oficio de la oración va fundado en humildad, y mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. No me acuerdo haberme hecho merced muy señalada, de las que adelante diré, que no se ha estado deshecha de verme tan ruin. Y si esto no se determina, no hayan miedo de que aprovechen mucho, porque todo este oficio, como lo he dicho, es su cimiento de humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por nuestro bien, no querrá el Señor subirle muy alto, porque no dé todo en el suelo. Porque, queridos hermanos, sin humildad no hay santidad, ni salvación, de hecho. Ponerlos donde estamos. Lo nuestro son nuestras miserias, pecados, y todo lo demás, lo bueno que tenemos es don de Dios. Claro, Dios recompensa la buena obra que hacemos con su ayuda, porque es justo y bueno, pero en sí que tenemos, que sin mí nada podéis, dijo Cristo. Y hoy el mundo actual es muy orgulloso. Este orgullo va a terminar muy mal, ¿no? Quizás con una guerra atómica. San Pedro habla que el mundo será purificado por el fuego, ¿no? Que puede purificar sino una guerra atómica. La práctica de la humildad. El reconocimiento teórico de nuestra nada delante de Dios y de que en atención a nuestros innumerables pecados no tenemos derecho alguno a presumir de nosotros mismos en nuestro interior o delante de nuestros semejantes. Es cosa fácil y sencilla. Pero el reconocimiento práctico de esas verdades y las derivaciones lógicas que de ellas se desprenden en orden nuestra conducta con Dios
ante nosotros mismos y ante nuestros prójimos es una de las cosas más arduas y difíciles que plantea la vida cristiana y en la que naufraga el mayor número de almas. Entonces, en la teórica va humilde, pero en la práctica es muy complicado. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido torcidos al orgullo y somos orgullosos, ¿no? Se da con frecuencia el hecho curioso de un alma que acaba de tomar la determinación de ser humilde de corazón, de aceptar con agrado cualquier clase de humillación, y a los pocos momentos pone el grito en el cielo si alguien ha cometido la imprudencia de ocasionarle una pequeña molestia o una involuntaria e insignificante humillación. Decir que soy humilde de palabra es fácil, pero en lo concreto, apenas nos digan, gritamos. Entonces significa que estamos muy lejos de ser humildes, ¿no? Cuando San Clemente Hofbauer de Santo Alfonso de Ligorio estaba en Polonia, fundó orfanatorio, etcétera, para los niños pobres, huérfanos, y fue a pedir ayuda, limosna, en un lugar donde tomaban, y un señor lleno de orgullo llenó su boca de cerveza y la escupía la cara del santo. Entonces el santo, después de haberse limpiado la cara, dijo: bien, muchas gracias, esto era para mí, ahora deme algo para mis pobres, mis huérfanos. Y bien, el hombre quedó tan avergonzado de sí mismo que se hizo después mejor amigo del santo y su benefactor, ¿no? Entonces, queridos hermanos, cuando la humildad se ve en las humillaciones, no hay de otra, ¿no? 3 son, nos parece, los principales medios para llegar a la verdadera auténtica humildad de corazón. 3. Pedirla incesantemente a Dios. Poner los ojos en Jesús, modelo incomparable de humildad. Y algo más, bien, esforzarse en imitar a María, reina de los humildes. Entonces, pedir incesantemente a Dios la humildad. Todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, dice Santiago Apóstol 1:17. La humildad perfecta es un gran don de Dios que Él suele conceder a los que se lo piden con entrañable e incesante oración. Entonces, queremos ser humildes, pidamos a Dios, y cuando llegue la ocasión aceptemos la humillación. Es una de las peticiones que con más frecuencia debería brotar de nuestros labios y de nuestro corazón. Pedirla instantáneamente a Dios. El que se humilla será ensalzado, y el que ensalza será humillado. Entonces pidamos a Dios esta gracia de la humildad. El padre Rollo Marín dice: es una de las peticiones que con más frecuencia debería brotar de nuestros labios y de nuestro corazón. Poner los ojos en Jesucristo, modelo incomparable de humildad. Segundo medio. Los ejemplos sublimes de la humildad que nos dejó el Divino Maestro son eficaces para impulsarnos a practicar esta gran virtud, a pesar de todas las resistencias de nuestro amor propio desordenado. El mismo Cristo nos invita a poner los ojos en Él cuando nos dice con tanta suavidad y dulzura: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. 4 son las principales etapas que pueden distinguirse en la vida de Jesús, y en las 4 brilla la humildad con caracteres impresionantes. En su vida oculta vemos antes de nacer, en su nacimiento y en Nazaret, y después en su vida pública. En su vida oculta vemos que Jesús es humilde. Antes de nacer se anonadó en el seno de María, se sometió a un decreto caprichoso del César, a los desprecios de la pobreza, y no hubo lugar para ellos en el hotel, en el mesón, a la ingratitud de los hombres, y los suyos no lo recibieron. En su nacimiento bien nació pobre, desconocido, de noche en pesebre, unos pastores, unos animales vienen a visitarlo, nada más. En Nazaret tuvo una vida oscura, obrero manual o pobre aldeano, sin estudios en las universidades, sin dejar traslucir un solo rayo de su divinidad. Nadie sospechaba que era el Hijo de Dios, obedeciendo a María y José, y les estaba sujeto, obediente. ¿Acaso a las órdenes de un patrono, a la muerte de San José? Orgullo humano, ven aquí
a morirte de vergüenza al mirar la actuación de Jesús. En su vida pública, escoge sus discípulos entre los más ignorantes, rudos, pescadores y un publicano. Busca y prefiere a los pobres, pecadores, afligidos, niños, desheredados de la vida. Vive pobremente, predica con sencillez, hace comparaciones humildes al alcance del pueblo, no busca llamar la atención. Hace milagros para probar su misión divina, pero sin ostentación alguna, exige silencio, huye cuando tratan de hacerle rey. Inculca continuamente la humildad, el fariseo, el publicano, la sencillez de la paloma, el candor de los niños. No busco mi propia gloria, dice. No he venido a servir, no he venido a ser servido, sino vine para servir. En su pasión también fue humilde. Qué triunfo tan sencillo en el Domingo de Ramos. Un pobre boriquillo, un asno, unos ramos de olivo, unos mantos que se extienden a su paso, gente humilde que la aclama, los fariseos que protestan. Los fariseos, los intelectuales, los canonistas. Lavatorio de los pies, incluso a Judas, qué colmo. En Getsemaní, amigo, dice, ¿a qué has venido? Atado como peligroso malhechor, abandonad a sus discípulos. En la pasión le dan bofetadas, burlas, insultos, salivazos, azotes, con de espines, vestida blanca como un loco, Barrabás preferido a él. Y finalmente en la cruz, oye blasfemias, carcajadas, pues no eres el Hijo de Dios. Podría hacer que se abriera la tierra y se los tragase a todos, pero calla y acepta el espantoso fracaso humano. Y llega a excusar a sus verdugos, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Y todavía Jesús sigue su humildad en la Eucaristía, a merced de la voluntad de sus ministros, se pone a merced de la voluntad de sus ministros, expuesto, encerrado, visitado, olvidado. Un día, Santo Padre Pío, mirando a los sacerdotes que acababan de celebrar, dice carniceros, porque acepta el riesgo del sacrilegio. En la Eucaristía está completamente escondido. En la cruz se escondió solo la divinidad. En la Eucaristía se esconde incluso la humanidad. Y también de ahí vienen las descortesías, afrentas, sacrilegios, profanaciones horrendas. No cabe duda, la consideración devota y frecuente de estos sublimes ejemplos de humildad que nos dio el Divino Maestro tiene eficacia soberana para llevarnos a la práctica heroica de esta virtud fundamental. Los santos no osaban soñar en grandezas y triunfos humanos, viendo a su Dios y Señor tan humilde y abatido. El alma que aspira de veras a santificarse tiene que hundirse definitivamente en su nada y empezar a practicar la verdadera humildad de corazón en pos del Divino Maestro. Queridos hermanos, cada vez que hubo humildes que llegaron a la jefatura suprema, hicieron maravilla. Por ejemplo, San Pío X, qué humilde, ¿cuál fue su plan, su programa? Bien restaurarlo todo en Cristo. Mi programa es el de Cristo, dice. Y otros que quisieron cambiar todo, renovar todo, nos han puesto en esta crisis tremenda, ¿no? Otro ejemplo para ser humildes, otro medio, además de pedir instantemente a Dios, poner los ojos en Jesucristo, nuestro Señor, en su humildad, esforzarnos en imitar a María, reina de los humildes. Después de Jesús, María es el modelo más sublime de humildad. Siempre vivió en la actitud de una pobre esclava del Señor. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Apenas habla, no llama la atención nada, se dedica a las tareas propias de una mujer en la pobre casa de Nazaret. Aparece en Calvario como madre del gran fracasado. Vive oscura y desconocida bajo el cuidado de San Juan, después de la ascensión del Señor. No hace ningún milagro, no se sabe exactamente dónde murió, quizás en Éfeso, Turquía actual, que subió al cielo directamente. Bajo su mirada maternal, el alma ha de practicar la humildad de corazón para con Dios, para con el prójimo, para consigo mismo. María se hizo humilde, ahora es la más santa de las criaturas.
Lucifer quiso ser orgulloso, es el más desgraciado de todos. Ser humildes para con Dios, espíritu de religión, de consentimiento, adoración. Decimos, tú solo santos, tú solo es el Señor, es santo. No, Señor, a nosotros, sino a ti, a tu nombre da la gloria. Salmo 113:1. Debemos ser humildes para con Dios, y bien, por eso debemos agradecimientos. Tomad, Señor, recibid toda mi voluntad, mi haber, mi querer, mi poseer, dice Santo Ignacio. Todo cuanto tenemos lo hemos recibido de Dios. Te damos gracias, omnipotente Dios. De ahí la misa, sacrificio no solamente de adoración, de propiciación, de petición, también de Eucaristía, de acción de gracias, ¿no? Debemos ser hijos de Dios, sí, pero también depender de Él. Venimos de la nada, de la tierra venimos. Génesis 2:7. Por nosotros mismos no podemos nada, ni el orden natural, la acción de conservadora de Dios, previa emoción divina, ni el sobrenatural. Sin mí nada podéis, dijo Cristo, San Juan 15:5. Entonces, nosotros recibimos cada fracción de segundo la existencia. Entonces debemos ser agradecidos con Dios, de donde nace la dependencia absoluta de Dios, el reconocimiento de nuestra nada, contar en todo con Dios. Nosotros en cada momento, dije, recibimos de Dios la existencia, como la luz eléctrica de cada momento viene de la fuente, ¿no? Y bien, debemos ser agradecidos. Dependencia absoluta de Dios, dependemos de Él. De ahí debemos reconocer nuestra nada y contar en todo con Dios. Qué ridículas las genealogías de los grandes de la tierra, sangre azul, sangre real, vienen de la nada, del limo de la tierra vienen. Qué necedad ponderar nuestras pretendidas cualidades en el orden del ser, no somos nada, recibimos la existencia. En el orden del obrar, no podemos nada sin ayuda de Dios. Estamos totalmente colgados de Dios. Así que, hermanos, ni siquiera puedo mover la mano o abrir la boca si Dios no me da la existencia de ser animado y me ayuda a vivir. Cuidado, Dios nos ha creado y sigue creándonos en cada instante. No es que dejó la creación, ya estoy libre de hacer lo que quiero. Es verdad que me dio la libertad y puedo actuar, pero Él me ayuda a actuar. Incluso el pecador, cuando hace tonterías, Dios lo mantiene en la existencia, si no, se quedaría en la nada, ¿no? ¿Qué necedad ponderar nuestras preciosas cualidades? Dijimos, en el orden del ser no somos nada, en el orden del obrar no podemos nada sin ayuda de Dios. Estamos totalmente colgados de Dios. Luego el orgullo es una gran mentira, solo la humildad es la verdad. El orgullo es mentira. Mire, hace 4 siglos los filósofos dicen de las luces, más bien de las tinieblas, unos mentirosos, sofistas, gente superficial, gente orgullosa, hinchada de orgullo, llevaron a la revolución mal llamada francesa y todas las revoluciones del mundo y el caos actual. Eliminaron los mandamientos de Dios para poner derechos humanos en Dios. Y bien, pues son palabras vacías. Nunca la humanidad fue tan aplastada como ahora. Por ejemplo, en el tiempo de la cristiandad, los papas defendían los derechos de la gente. Hasta habían limitado el tiempo de la guerra, o exigían justicia. Y como la gente creía en Dios y tenía conciencia del juicio de Dios, reconocían sus faltas. Por eso los católicos reconocemos nuestras faltas presentes, pasadas, porque nos confesamos, porque somos humildes, queramos no. Los protestantes, los musulmanes, los masones no reconocen sus faltas. Los comunistas, que hicieron decenas de millones de muertos, nunca pidieron perdón a la humanidad, ¿eh? Los musulmanes que conquistaron tantos países, se lo obligaron a hacerse musulmanes con la espada, nunca pidieron perdón. Los masones que hicieron todas esas revoluciones sangrientas con tanta mentira, nunca pidieron perdón a nadie, ¿eh? ¿Por qué? Porque son orgullosos. No son humildes porque no tienen la confesión, no tienen la fe. Debemos ser humildes también para con el prójimo, admirar en él sin envidia ni celos los dones naturales y sobrenaturales que Dios le dio. Entonces debemos admirar en el prójimo sin envidia ni celos los dones naturales y sobrenaturales que Dios le ha dado.
no fijarnos de intento en sus defectos, excusarles caritativamente, salvar al menos la buena intención. Una persona puede hacer una cosa, pero quizás su intención no fue mala. Entonces, no fijarnos de intento en sus defectos, excusarlos caritativamente. Considerarnos inferiores a todos, al menos por nuestra mala correspondencia a la gracia de Dios. Otro cualquiera hubiera sido más fiel con las gracias que hemos recibido nosotros. Entonces, con el prójimo debemos admirar en él sin envidia los dones naturales y sobrenaturales, no fijarnos en sus defectos y excusarlos por caridad, y considerarnos inferiores a él. ¿Por qué? Porque si Dios le había dado al prójimo todo lo que dio a nosotros, hubiera hecho mejor. Y para con nosotros mismos también tenemos que ser humildes, amar la propia abyección. No lo olvidemos, si hemos cometido un solo pecado mortal, somos rescatados del infierno, expresidarios de Satanás. Jamás nos humillaremos bastante, ¿eh? Entonces, no olvidemos, si hemos hecho un solo pecado mortal, somos rescatados del infierno, presidiarios de Satanás. Jamás nos humillaremos bastante. Aceptar también la ingratitud, el olvido, el menosprecio por parte de los demás. No hablar jamás ni mal ni bien de nosotros mismos. Si hablamos mal, cabe el peligro de la hipocresía. Solo los santos lo sabían hacer bien. Si hablamos bien, cabe el de la vanidad. Quedamos mal ante quien nos oye. Lo mejor es callar, como si no existiéramos en el mundo. Estos son los consejos que da el padre Antonio Royo Marín en su libro llamado Ser o no ser santos. Que, hermanos, esta virtud es fundamental. Es como el cimiento del edificio, mientras que la fe es la armadura de fierro. Ahora, cuando no hay fe, no hay tampoco humildad. Mire cómo los hombres hoy, pobrecitos, cómo actúan, deciden hasta de violar la ley natural. El hecho, por ejemplo, de votar 50 más 1, se vota, pueden matar los hijos, los niños del seno materno. Es un orgullo monstruoso. Por eso un católico nunca da su voto a hombres y partidos que son pro aborto, pro homosexualismo, pro Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque participaría de sus pecados. Los católicos que votan por una persona que promueve y quiere legislar sobre el aborto o sobre el homosexualismo, y bien participan de sus pecados. Son culpables de sus pecados. ¿Por qué? Y porque sin su voto esta gente no hubiera ganado y no hubiera pasado esta ley maldita de que mata inocentes y hace supuestamente casar hombre con hombre, impulsando al pecado. Que una persona peque es una desgracia, pero darle el reconocimiento público en la sociedad, y bien la sociedad carga con esos pecados, y son pecados que gritan al cielo. Entonces hemos dicho que la humildad es la virtud derivada de la templanza que nos inclina a cohibir o moderar el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con la relación con Dios. ¿Y por qué? Porque venimos de Dios y a Dios vamos. Entonces es fundamental, y bien no puede salvarse el que es orgulloso, porque Dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes. En teoría podemos hablar que somos humildes, pero en la práctica apenas nos tocan, y bien gritamos, y bien ahí mostramos que somos orgullosos. Para tener la humildad tenemos que pedirla de una manera constante a Dios con la oración, poner los ojos en Jesucristo, modelo incomparable de virtud, en su vida oculta, en su vida pública, en su pasión y en la Eucaristía, y también esforzarnos de imitar a María, reina de los humildes, reina de los humildes. Y como finalmente debemos practicar la humildad con Dios en espíritu de religión, de sometimiento y adoración, de agradecimiento y de dependencia. De Dios recibimos el ser, la existencia. Entonces realmente es ridículo echarnos del orgullo. Con el prójimo tenemos que ser humildes también, admirar en él sin envidia ni celos los dones naturales y sobrenaturales que Dios le dio. No fijarnos
no fijarnos de intento en sus defectos, sino excusarlos con caridad y considerarnos inferiores a los demás. ¿Por qué? Porque, si Dios les hubiera dado las gracias que nos dio, hubiera sido mejor que nosotros. Y también ser humildes para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si hemos hecho un solo pecado mortal, somos rescatados del infierno, expresidarios de Satanás. Esto debe humillarnos siempre. Y también aceptar la ingratitud, el olvido, menosprecio por parte de los demás, y no hablar de sí mismo para no caer ni en vanidad ni en hipocresía. María, Reina de los humildes, ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal, este canal Catecismo Católico Tradicional, y también otro canal. Tenemos bastante material de muchos temas, FSSPX Costa Rica, y tenemos bastante material. Que Dios los bendiga, la Virgen humilde nos cubre de su manto y nos tenga esta gracia de la humildad. Amén.